Buenas. Después de todo el esplendor de la era victoriana, se metieron con toda su civilización y con toda su maravilla a las trincheras, y allá encontraron el peor camino de la amargura. Y el desenlace de la Primera Guerra Mundial es tan terrible que el mundo queda en suspenso entre dos guerras, sin saber que se precipitará de una manera brutal a la segunda. El desenlace es tan amargo porque en el momento en que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial para hacer la revolución, en ese momento libera todo el frente oriental alemán. Entonces Alemania puede movilizar todas las divisiones que tiene en el frente oriental para organizar un contraataque a Francia. Eso le da una ventaja militar muy grande. Cuando llegan los norteamericanos, los alemanes tienen bastante, poderío bélico todavía y están lanzando una contraofensiva, pero están exhaustos. Sienten que no pueden enfrentar a los norteamericanos, no porque no tengan el poderío bélico, porque de pronto hasta lo tienen, sino porque es que están realmente exhaustos, ya lleva mucho tiempo la guerra. Entonces, en ese momento, es cuando el presidente Wilson llama a los alemanes al armisticio, los llama a una paz fresca, sin vencedores, sin vencidos, pero les pone como condición que se vuelvan una república. Entonces ellos dicen, bueno, si esa es la condición de negociación, no hay problema, le decimos al Kaiser que abdique, el Kaiser abdica y Alemania se vuelve una república y entran a negociar. Cuando ellos se sientan a negociar en Versalles, ellos están ganando, o por lo menos en una posición militar muy importante, sobre todo al haberse liberado y haber ganado todo el frente oriental. Entonces ellos se sientan tranquilos, todo bien, ningún problema, frescos de la vida. Bajo la palabra de Wilson, se sientan a negociar con Lloyd, Poincaré, se sientan y negocian. Y de pronto les salen con que no, que es que les van a despedazar los territorios, que es que los van a declarar culpables de la guerra, que es que los van a poner a pagar la reconstrucción europea. Mejor dicho, el Tratado de Versalles es una sorpresa de la mesa de negociación. Ellos fueron a firmar un pacto de terminación de guerra y terminaron descuartizados y totalmente despedazados en ese pacto en la negociación, porque Francia tenía preparado eso a partir de la venganza de la batalla de Sedan. Pero los alemanes no sabían eso. Por eso los alemanes se van a sentir profundamente traicionados. Ellos sienten que algo terrible pasó con ellos, que la injusticia que se metió con ellos fue muy grande, y de alguna manera Inglaterra va a sentir eso después. Inglaterra siempre va a tener como ese karma con Alemania. Siempre va a sentir que ellos, por pasividad, permitieron un maltrato más allá de todo lo tolerable, con un pueblo al que se le achacó una responsabilidad histórica por encima de todos los acontecimientos, porque además esta fue una carnicería de todos. Entonces, en ese momento, Francia, apuntala, Francia es la que les bota la estocada, Francia les da la herida de muerte, la da Francia. Estados Unidos, cuando ve las dimensiones del tratado, ve que eso no es un amnisticio, que eso no es el fin de una guerra, que eso no es una paz, que eso es la institucionalización de una venganza. Entonces los Estados Unidos dicen no tampoco. Y entonces los Estados Unidos no ratifica el Tratado de Versalles, porque no era eso a lo que fue. Ellos fueron al amnisticio, no a la venganza. Entonces el Tratado de Versalles está cojo de entrada, porque los Estados Unidos, que en ese momento empieza a tener una presencia importante a nivel internacional, no lo ratifica y no forma parte de la Sociedad de las Naciones. Entonces, la sensación que va a tener Inglaterra es que se les fue la mano y que ellos podrían o deberían haber hecho algo para evitar una venganza, una hazaña, como la que se permitieron con Alemania en ese momento, y va a haber como una sensación, de que ellos podrían haber hecho algo diferente, y no lo hicieron. Eso va a motivar mucha de la línea conciliadora que los ingleses van a tener en el periodo entre guerras con todo lo que tiene que ver con los alemanes. Y el que los alemanes se vayan a sentir tan traicionados, tan furiosos, tan entregados, tan vencidos, tan humillados, sin sentirse derrotados, porque ellos no estaban derrotados. Ellos estaban en un momento en que querían acabar la guerra. Y después, cuando termina la guerra, es cuando se da la rebelión espartaquista y la rebelión se pierde. Entonces, un discurso diferente pierde la oportunidad de ser escuchado cuando Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en Alemania son asesinados.
y sobre la amargura y la sensación de una traición y de una entrega que efectivamente sucedió, es que Hitler va a sacar el discurso nazi. Es decir, el discurso nazi tiene dos fuentes: la profunda humillación alemana, la traición de la que fueron víctimas y toda la amargura económica que viene después para tratar de pagar la guerra. Entonces, en un principio los ingleses están entusiasmados con las indemnizaciones alemanas, porque se habla de que como Alemania va a indemnizar Europa, pues eso a todo el mundo le va a llegar billete. Mentiras. Alemania no tiene con qué caerse muerto. Y la expectativa que se genera sobre un dinero proveniente de las indemnizaciones alemanas no va a llegar nunca. Entonces, en un principio hay una sensación de triunfo después de la guerra por parte de los ingleses, y después viene el desencanto, y después del desencanto viene la amargura, y después de la amargura viene el horror y la sorpresa y ya, digamos, el enfrentarse a la barbarie. Porque ya se ponen a pensar, digamos, una guerra es como un incendio. Usted en un incendio, pues tiene que estar pilas para salvarse. Tiene que estar viendo a ver qué es lo que está pasando, salvarse usted, salvar la gente, salvar a todo el mundo y poder salvar las cosas que sea posible sacar de las llamas. En un incendio no hay tiempo de reflexión, no hay tiempo de medir las cosas que se hacen, porque es una actividad puramente instintiva, solo la supervivencia juega ahí. Cuando ya pasa el incendio y usted ve las cenizas, ve todo lo que se quemó, lo irreparable, lo que no volverá a ser, lo que nunca existirá ya más, entonces es que le viene la amargura, la nostalgia, la tristeza, la desazón. Eso es una posguerra. Y una posguerra, en las condiciones en que fue la Primera Guerra Mundial, es como para pagar e irse. Toda la nobleza, la más eximia nobleza de los ingleses, murió en los campos de batalla. Estos personajes como Lord Huslemer, el de la duquesa de la calle Duke, una miniserie maravillosa que contaba estos periodos, todos esos Lord Huslemers van a morir allá. Y va a haber, digamos, una composición social totalmente diferente en Inglaterra de ahí en adelante, y una sensación de que algo horrible y monstruoso ha pasado. Esa sensación es mucho más fuerte, obviamente, en Alemania y en Hungría, y esa sensación va a tener su expresión más clara en los surrealistas y en el Dada. Son las vanguardias artísticas del siglo XX, esas vanguardias de los años 20, las que le van a poner cara al horror, las que van a poder expresar esa sensación de vacío y de monstruosidad, ese suicidio de la razón que los europeos sienten después de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando los que les quedó fueron una gran cantidad de tumbas. Entonces hay una sensación de desazón, una sensación de algo terrible, terrible, de un malestar colectivo. Una cosa terrible sucedió, fue la Primera Guerra Mundial. Entonces el triunfalismo dura poco y está realmente poco soportado, porque lo que ellos tenían que ganar después de esa guerra, una guerra que costó tanto, tiene muy poca ganancia, así usted gane. Ganar sobre una muerte de estas. Entonces ellos quieren ver otra cosa, ¿sabe? Están hasta la cabeza de la guerra, no quieren más. Entonces hay una vida cultural intensa en la posguerra, entre otras cosas porque ellos ya no quieren más. Entonces muchas cosas están pasando entre las dos guerras mundiales. En Inglaterra pasan una gran cantidad de cosas, porque además la gente sigue viviendo, las guerras se acaban y los pueblos siguen y quieren olvidarlas. Entonces hay en la vida cultural entre los escritores, esta es una época, bueno, siempre hay épocas maravillosas en la literatura inglesa, pero es que esta época, aquí hay unos duros. Aquí está Virginia Woolf, y Virginia Woolf empieza a concebir que las mujeres necesitan no solamente su propio dinero, sino una habitación propia. Virginia Woolf es un personaje de una psicología profunda e intrincada. Ella pierde gran cantidad de miembros de su familia, sus padres y sus hermanos, entre las guerras y la infancia. Esas personas que mueren, sus seres queridos, está en contacto, digamos, muy cercano con la muerte de varias personas muy amadas en un lapso de tiempo muy pequeño. Eso le va a dar a ella una nostalgia, la va a mantener a medio camino entre un mundo espectral de sus seres queridos muertos que nunca la van a abandonar y el mundo de los vivos. Ella se queda anclada en ese pasado y tiene unos momentos de lucidez impresionantes, y cuando logra entender toda la realidad tal como es, le entran esos ataques de depresión y queda fuera del ring un poco de tiempo en hospital y clínicas psiquiátricas, y vuelve y sale
y cuando sale logra entender la lucidez que vio antes del ataque y con eso escribe. Entonces su escritura es como la de Van Gogh, como cuando Van Gogh pintaba en medio del delirio, sabiendo que estaba perdiendo la razón y tratando de no volverse loco, y el hombre pintaba y pintaba y pintaba antes de que la locura le ganara el camino de la pintura. A ella le pasaba lo mismo con la escritura. Virginia Woolf escribe en los lapsos en que la locura la deja un poquito y le permite escribir. Y es un genio, y es una mujer de una sensibilidad profunda, y tiene a su lado un hombre que le dio todo el respaldo, todo el amor, todo el cariño y todas las pilas también, que es Woolf, Leonard Woolf, que va a estar con ella todo el tiempo. Y así como detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, detrás de ella siempre estuvo el apoyo de Leonard Woolf, como un hombre absolutamente solidario con ella. Entonces ella empieza a escribir Las olas, empieza a escribir El faro, empieza a escribir Una habitación propia, empieza a escribir El Orlando, que es una obra maravillosa, porque además la historia está escrita mitad como hombre, mitad como mujer. En una cierta parte de la novela, Orlando se vuelve una mujer. Y la narración, el mismo personaje sigue, pero ya en forma de mujer. Y el mundo le cambia como le cambia el mundo en una mujer en esa época. Ella empieza a ver las dimensiones interiores de un mundo negado para las mujeres y lo transmite desde la lucidez de la literatura. Es una de las brillantes, de las maravillosas, de la profundidad del alma humana, es Virginia Woolf. En esta misma época, el poeta Yeats está haciendo una cosa por Irlanda que es absolutamente maravillosa. Irlanda va a estar invadida, Irlanda va a estar en una situación terrible porque a Irlanda le pasan muchas cosas. Irlanda va a tener una rebelión de la isla, una rebelión del día de la Pascua. En 1916, a la sombra de la guerra también están pasando muchas cosas, digamos, en el periodo entre guerras, pero a la sombra de la guerra también pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasa es que los irlandeses hacen una rebelión, unos poetas y unos políticos, entre los cuales estaba Eamon de Valera, hacen una rebelión y el día de 1916, el día de la Pascua, y empiezan a decir que resulta que Irlanda se independizó ya de Inglaterra. Eso parecía un chiste peligroso. Mejor dicho, eso que le podían decir a usted, ¿sabe qué? Eso no es chistoso. Lo que usted está diciendo es peligrosísimo. Sin embargo, salieron a proclamar que Irlanda se había independizado de Inglaterra. La reacción de los ingleses ante esto fue tan desproporcionadamente brutal que eso fue, y no el chiste, sino la reacción, lo que dio origen a la Gran Rebelión. Los ingleses van a reaccionar colgando a los poetas y a los políticos que empezaron la rebelión. Los arrestaron y los ahorcaron. Y fue tan desproporcionado esto, porque lo que los otros estaban haciendo era una fanfarronada, digámoslo así, que eso sí, alborotó al pueblo irlandés. Y el pueblo irlandés, que ya tiene bastantes problemas con Inglaterra, se levanta en una rebelión colosal. Y esa rebelión la va a dirigir Michael Collins. Y Michael Collins es el que va a crear en ese momento el IRA. Ellos se consideran un ejército, un país invadido, porque lo son. Entonces empiezan a contestar como una resistencia armada contra la presencia británica en la isla. Y empiezan a crear todo el grupo de movilización que va a ser el IRA. Entonces el Sinn Féin, que se había fundado en el siglo pasado a raíz de la hambruna,
era la parte política y el IRA va a ser el brazo armado. En un principio el IRA es un hijito del Sinn Féin, después va a ser al revés. Entonces empieza la gran rebelión, y al empezar la gran rebelión del Sinn Féin, el Sinn Féin es el brazo, digamos, es el partido político que ellos sacaron sobre la decisión de ser independientes. Home rule, nosotros solos. Sinn Féin en gaélico significa nosotros solos. Y el IRA es el Irish Republican Army, o sea, el ejército republicano irlandés, que es el que funda Michael Collins. Eso es una resistencia armada de un pueblo invadido contra un ejército invasor que es un imperio grandotote. Entonces empieza la gran rebelión, y en el momento de la gran rebelión hay un punto tan grande de la rebelión que los ingleses ceden, pues no digamos no ceden, sino que lo llaman a negociación. En el contexto de esta rebelión es que sucede la hija de Ryan. Por eso es que en la hija de Ryan, ella tiene un romance con un soldado británico, háganme el favor, que acaba de llegar con un shock de guerra de la Primera Guerra Mundial, y el tipo no hace sino temblar de las metrallas de la trinchera, y ella se enamora de él, y a ella prácticamente la linchan, no por adulterio, siendo ella una mujer casada, sino porque ese era un oficial británico, y estaban en la rebelión, y era por ahí que estaban pasando todas las armas, y realmente ahí sí había un traidor, que era el papá de la hija de Ryan. Ryan era el traidor, pero la que va a llevar todo el escarnio va a ser la hija de Ryan, que en ese momento era la preciosa Sarah Miles, en una de las historias más románticas y hermosas del cine. Entonces, resulta que estos están en plena rebelión, y van a poner a los irlandeses a negociar, y la negociación va a ser terrible. Eamon de Valera sabe que la negociación va a ser desfavorable, mucho que los costos que hay que pagar para esa negociación, él no los va a afrontar políticamente. Entonces, ¿qué hace? Manda a Michael Collins. Y manda a Michael Collins, que es el guerrero, el organizador de la resistencia, sabiendo que Michael Collins no va a poder, digamos, ni él ni nadie va a poder llevar el costo de esa negociación, pero es para que él pague el costo político de la negociación, Michael Collins, y no Eamon de Valera. Es una jugada de esas bien truchas que tiene la política. Entonces lo manda para allá. El hombre negocia, y la propuesta de los ingleses es la siguiente: vamos a partir a Irlanda. Los 5 condados del norte, que llamamos Ulster, van a quedar anexados a la Gran Bretaña, y el resto del país se va a convertir en una república independiente que se va a llamar la República de Irlanda, que llamamos Eire. El norte es Ulster, capital Belfast. El sur es Eire, capital Dublín. Entonces, eso es partir Irlanda. Ahora, como Irlanda es mayoritariamente católica, abrumadoramente católica, la parten por el único sitio donde los protestantes son mayoría. Como si usted parte un barrio solamente por las tiendas donde están los del otro bando. Es una manera de cambiar la correlación de fuerzas, partiéndola de tal manera que esa zona sea de dominio protestante y mantenga un enclave británico en la isla. Partir una isla es imposible porque las islas no están partidas, las islas son una sola cosa. Pues la partieron. Entonces esto es una estructura artificial. ¿Era eso o exterminarlos? A ver cómo le queda el ojo. ¿Usted cómo puede tomar una decisión de esas? Usted no puede decir, no, pues que nos extermine, sabiendo que lo harían, sabiendo realmente que lo harían. Michael Collins tiene que aceptar la partición, porque era la partición o el exterminio. Y ahí no hay negociación, pues digamos eso que puede haber. Sin embargo, es la única vez en toda la historia desde que empezó el lío con Irlanda que se sientan a negociar algo, así sea la partición. Michael Collins vuelve con la partición, que trae una buena noticia y una mala. La buena noticia es que existe Irlanda como país, chévere. La mala noticia es que Irlanda del Norte queda anexada. Y por eso es que Irlanda del Norte se vuelve un polvorín todo el siglo XX. Porque Irlanda del Norte es un enclave protestante controlado por protestantes, donde están los católicos que quedaron acorralados allá como una especie de apartheid, porque ellos allá no tienen el control económico, ni el control político, ni el empleo, ni la vivienda, son los sirvientes de los protestantes, y a la vez no sé, ellos quieren, ¿qué quieren los católicos? Anexarse, ser una sola Irlanda, porque para ellos Irlanda es una sola. Y los protestantes ya llevan 500 años allá, ya está harto tratarlos de forasteros. Los tipos son irlandeses. Y están apoyados por los británicos al otro lado. Y ahí se arma este lío. Y ese es el lío. Por eso es que va a haber bombas todo el siglo XX en Ulster. Entonces, llega Michael Collins. Y Michael Collins es tratado de traidor por el mismísimo Eamon de Valera,
que fue el que lo mandó a negociar. Eamon de Valera encabeza la oposición y se forma una guerra civil entre los irlandeses por aquellos que están en contra de la partición y aquellos que entienden que la partición era la única, que no había de otra. Se forma una guerra civil y en esa guerra civil, del mismo bando de aquellos por los cuales peleó, por aquellos por sus propios hermanos, es asesinado Michael Collins. Eso también lo llevaron al cine con Liam Neeson y Julia Roberts. Y es una película dura, donde muestra además todas las matanzas, una matanza en un estadio donde llevan un tanque y empiezan a dispararle a la población. Es una película muy dura y además es buena porque es hecha por los irlandeses contando ellos su propia historia, que es ahora que ellos están pudiendo hacer cine con Jordan y con Sheridan y nos están contando de propia voz sus historias. Entonces resulta que a todas estas que tiene que ver Yeats, el gran poeta Yeats, que se va a ganar el premio Nobel de literatura como uno de los mejores escritores en habla inglesa, entiende que Irlanda está despedazada, que no tiene ninguna salida, que siente una profunda vergüenza, que se siente sometida, que se siente acorralada, que se siente que no puede salir adelante, que todo en ella es maldición, que mejor dicho que a ellos les tocó es la sal de la historia. Esa sensación que los pueblos a veces tenemos. Y entonces resulta que este tipo dice, no, un momentico, a este pueblo hay que darle sentido de propia valía, que se quiera mucho, porque solo queriéndonos los irlandeses vamos a tener futuro. ¿A partir de dónde podemos construir un sentido de la propia valía? A partir de la cultura celta. Y él es el principal portador de la herencia celta para los irlandeses. Él es el que empieza a bucear en los gnomos y empieza a bucear en las hadas y en todas esas historias de ese mundo mágico maravilloso que es la fabulosa riqueza de la cultura celta. Él la trae en su poesía. Inclusive hay un debate muy interesante porque él tiene una mujer, una novia, que es su amor, y esa mujer está metida hasta los huesos en la lucha armada. Y él siempre dice que él está haciendo tanta patria como ella. Ella le dice que por qué no se vincula a la lucha armada. Él dice que dándole la herencia de su propia valía a Irlanda, él está haciendo como cualquier patriota o más que cualquier patriota. Y nunca se entienden en ese punto. Ella además era la mujer de un gran luchador de esa época y este tipo toda la vida la adoró y esperó a que enviudara. Y ella enviuda y cuando enviuda no se casa con él ni lo vuelve a mirar. Él entra en una amargura y los poemas de amor de Yeats son tristísimos, son sin salida. Él entra en una amargura muy grande y es después que va a haber una mujer mayor que él que le va a dar su sentido de la propia valía como él se la estaba dando a Irlanda. Este hombre le da a Irlanda el mayor tesoro que ellos pueden tener, un sentido para quererse como pueblo, y de él, como poeta, como escritor y como hombre y como irlandés, hay todo que aprender. Este hombre está en esta época y es un homenaje a él, Yeats. Y allá de Dublín viene ni más ni menos que James Joyce, y viene el Ulises, y vienen los dublineses. En esta época está Virginia Woolf, está Yeats, está Joyce, está Bertrand Russell, que es uno de los grandes humanistas de todo el siglo XX, matemático, humanista, un hombre universal, una conciencia de los derechos humanos y de los derechos civiles, está en esta época. En esta época están pasando cosas contradictorias en Inglaterra, muy contradictorias en esta época, pero muy interesantes también. Llegan por primera vez los laboristas al poder. Los laboristas son los partidos populares, los partidos obreros, los que vienen de la parte de los mineros. Es una época de cambio, de ascenso social. La sociedad inglesa es de un clasismo absolutamente, jerárquico, inamovible. La guerra va a mover eso. Entonces los obreros van a llegar por primera vez al Parlamento. Eso no se había visto nunca. Además había leyes parlamentarias que decían que usted tenía que llegar de cubilete al Parlamento y los tipos traían sus gorros de mineros. Y había que dejarlos porque ellos estaban en el Parlamento tanto como los hombres del cubilete. Toda esa simbología de los pueblos. Y en ese momento cuando se va a organizar una invasión a la Rusia revolucionaria bolchevique, son estos obreros los que impiden que Inglaterra forme parte de esa invasión para proteger a la Santa Madre de Rusia, la Rusia de los trabajadores. Es el tiempo de la conciencia internacionalista. Las otras fuerzas, las fuerzas del socialismo, cobran una gran vigencia después de la Primera Guerra Mundial, porque finalmente sí queda claro lo que ellos decían, que esa era una guerra de imperios, que los pueblos no tenían nada que ganar ahí y que los pueblos estaban igualmente envilecidos por un imperio que por otro.
que a ellos la ganancia de un imperio sobre otro no les reportaba ningún beneficio en su vida cotidiana. Esa sensación sobre la amargura de la Primera Guerra Mundial le da al socialismo una fuerza impresionante en el periodo entre guerras. Entonces está pasando esto, y al mismo tiempo había arrancado en 1903, y va a durar durante este periodo, en 1903, unas mujeres que eran las Pankhurst. Estas mujeres, las Pankhurst, que son Emmeline, y que va a ser después su hija Silvia también, estas mujeres van a formar, Emmeline y su hermana también, van a fundar una unión social de mujeres, una unión política y social de mujeres, unión entendido como sindicato, ¿no? Unión política y social de mujeres, Women's Social and Political Union. Estas mujeres, Emmeline era esposa de un hombre de un abogado muy radical que estuvo siempre en las campañas de causas progresistas. Ella se va a meter a exigir una cosa que en ese momento no se podía: el voto femenino. Estas mujeres son las sufragistas, y las sufragistas empiezan la campaña por el voto. En el momento que está empezando el siglo, en Inglaterra no pueden votar sino los hombres y los hombres adinerados, porque los hombres pobres no tienen derecho al voto. Entonces, cuando empiezan las sufragistas a buscar el derecho al voto, en un principio se planteaba solamente para las ladies, para las damas. Pero entonces ellas decían, bueno, no importa, con que le den el voto solamente a las de pelo negro o a las de 1,70, con que se lo den alguna, ya hay algún derecho. Esto empieza, digamos, cuando el movimiento sufragista Buenas. Después de todo el esplendor de la era victoriana, se metieron con toda su civilización y con toda su maravilla a las trincheras, y allá encontraron el peor camino de la amargura. Y el desenlace de la Primera Guerra Mundial es tan terrible que el mundo queda en suspenso entre dos guerras, sin saber que se precipitará de una manera brutal a la segunda. El desenlace es tan amargo porque en el momento en que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial para hacer la revolución, en ese momento libera todo el frente oriental alemán. Entonces Alemania puede movilizar todas las divisiones que tiene en el frente oriental para organizar un contraataque a Francia. Eso le da una ventaja militar muy grande. Cuando llegan los norteamericanos, los alemanes tienen bastante, digamos, poderío bélico todavía y están lanzando una contraofensiva, pero están exhaustos. Sienten que no pueden enfrentar a los norteamericanos, no porque no tengan el poderío bélico, porque de pronto hasta lo tienen, sino porque es que están realmente exhaustos. Ya lleva mucho tiempo la guerra. Entonces, en ese momento, es cuando el presidente Wilson llama a los alemanes al amnisticio, los llama a una paz fresca, sin vencedores, sin vencidos, pero les pone como condición que se vuelvan una república. El punto social más impresionante en Inglaterra, y la mataron los caballos. Empiezan, digamos, a mostrar que lo que ellas están pidiendo es serio, que se trata del voto para las mujeres, la decisión política, que no hay ninguna razón para que una parte de la población no vote por razón de género. Las primeras partes habían empezado desde cuando en los tiempos de la Revolución Francesa se había proclamado que si los ciudadanos tenían derecho a decidir, las mujeres podían ser ciudadanas. Eso pasaría mucho tiempo antes de reconocerse, y parte de esa lucha de la Revolución Francesa son los sufragistas. Los movimientos por el voto son la continuación de la lucha por la ciudadanía que empieza con las mismas mujeres que hicieron la Revolución Francesa, pero que ahora se da en Inglaterra. El derecho al voto, por primera vez en la historia, se institucionaliza en Nueva Zelanda, que es parte del Imperio Británico. Uno dice que es en 1898. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda era una isla prisión. Esos son pueblos perseguidos. Conocen toda forma de discriminación y toda forma de exclusión. Y fueron ellos los primeros en implementar las medidas más progresistas de continuación y de integración de diferentes comunidades a la sociedad. En Inglaterra la batalla va a ser durísima, porque cuando ven, hay un momento que se pillan que es en serio,
empezaban a coger a los políticos más renombrados y a gritarles por la calle cuándo le va a dar el voto a la mujer, cuándo le va a dar el voto a la mujer. En un comienzo las sufragistas son mujeres, muchas de ellas son mujeres de altísima sociedad, son ladies de alcurnia como las de los de arriba y los de abajo, otra de las grandes series sobre la historia de los ingleses, cuando una de las ladies forma parte de esto, porque tenían que ser mujeres que manejaran muchísima herencia para poder ser tomadas en cuenta. Pero ya después el movimiento empieza a entrar más y más mujeres y empiezan a, porque por eso era que en un principio pensaban dárselo solamente el voto a las mujeres ricas. O sea, no, esto es el voto para todas las mujeres. Y la cosa se va volviendo más en serio cuando se dan cuenta que esto es una movilización muy seria. Cuando se dan cuenta de la seriedad del movimiento, la represión viene en serio. Y empiezan a arrestarlas, y empiezan a golpearlas. Entonces ellas hacen huelga de hambre, las Pankhurst empiezan a hacer huelga de hambre. Entonces las alimentan a la fuerza, pero alimentarlas a la fuerza es una tortura de meterles sondas y obligarlas a ingerir alimento. Entonces, como eso era una tortura a todas luces, entonces más bien lo que hacían era lo que llamaban la estrategia del gato y el ratón, que era soltarlas hasta que comieran. Cuando comieran y el cuerpo estuviera fuera de peligro, otra vez las volvían a arrestar. Y las mantenían a medio palo entre la huelga de hambre y el desfallecimiento. A estas mujeres, esto es una lucha durísima. Y va a tener muchísimos matices. Estas mujeres van a estar en la cárcel, estas mujeres van a ser golpeadas, estas mujeres van a conocer toda la represión. Y las luchas entre los ingleses son muy bravas porque ellos no ceden. Entonces, si se van a morir de hambre, las dejan morir, como dejarían morir mucho tiempo después a los de Lira, cuando hacían las huelgas de hambre en tiempos de la Thatcher, y ella no solamente los dejaba morir, sino se iba a mirar cómo morían. Esta gente no cede, ellos son inflexibles. Entonces los movimientos son, pero ni unos ni otros, o sea, no van a ceder las sufragistas y no van a ceder los gobernantes. Y el movimiento se va a hacer mucho más duro, el movimiento se ramifica, una parte de ellas, que es la de Sylvia Pankhurst, se va a unir a la Internacional Socialista, va a fundar los movimientos, va a formar parte de los movimientos pacifistas, va a tener hijos con un súper radical italiano, y va a entrar a formar parte del movimiento obrero, va a fundar el Partido Comunista Inglés de las Mujeres, va a defender después a los etíopes contra el fascismo en Italia, va a fundar periódicos. Una de ellas va a ser una heroína de larga data y va a terminar siendo editora de un periódico después en Estados Unidos. Las otras van a entrar en campañas mucho más de orden moral, pero todas van a luchar por el voto. Y hay una circunstancia histórica que es la que les va a dar a ellas esa posibilidad. Finalmente, cuando se gana la batalla, es que en el momento de la Primera Guerra Mundial, la mayoría del movimiento feminista apoya a Inglaterra en la guerra y pone su entrega y su trabajo a disposición de lo que se necesite para los soldados en el frente. Esa disponibilidad del movimiento sufragista, esa adhesión del movimiento sufragista a los soldados en el frente durante la Primera Guerra Mundial es lo que les va a valer que en 1924, después de terminado el conflicto, se dé el derecho al voto para las mujeres en Inglaterra. Es hasta el 28 que el voto va a ser total, es decir, ya sin restricciones, porque al principio era después de los 30 años, para que las poblaciones de los 20 no entraran en competencia de los votos con los hombres. Entonces, en ese momento, ya en el 28 es que les van a dar el voto total, y en el 24 el primer voto. Ese voto en Colombia llega hasta el 57. Y en Nueva Zelanda ya estaba, cuando todavía no había empezado el siglo XX. Estas mujeres van a empezar los movimientos sufragistas y después de que se gane la batalla por el voto, por el derecho de las mujeres al voto en Inglaterra, van a empezar en el resto de los países europeos, pero los pioneros en el continente son los ingleses, que son las mujeres que van a empezar a movilizarse, y mucho más adelante otras formas de movilización van a empezar en Inglaterra, es donde están los sectores más combativos. Entonces, esta época es una gran conmoción social, porque muchas fuerzas se van a movilizar después del cataclismo de la guerra. La sociedad se hace más diversa, las sociedades siempre se hacen diferentes. Virginia Woolf decía que se necesitaban 2 guerras para que entender lo que es la importancia de la mujer. La de Crimea, que fue donde salió la figura de Florence Nightingale, y la Primera Guerra Mundial, que es donde sale el derecho al voto, pero que se necesitaban hecatombes de este tamaño para entender una cosa tan elemental como que toda la sociedad tiene derecho a decidir sobre su propio destino, no era más. Entonces, estaban en todo esto, y paralela a las agitaciones sociales, a toda la cantidad de movilizaciones, a los mineros, a la gente del carbón, a los laboristas, a todo lo que está pasando,
paralelo a eso, hay una necesidad de enrumbarse, para no mirar atrás, para olvidar esa guerra. Saturados ya de todo lo que vieron, no quieren nada más. Y viene una época vertiginosa. Y esa época vertiginosa es una época de desenfreno, de rumba, de locura que se conoce como los fabulosos años 20, the Rolling Twenties. Es la época del Charleston, es la época del Foxtrot, es la época del flequillo que va cayendo por encima entre el mentón, así un poquito por encima del mentón, del sombrero pequeño, de la cantidad de collares, de los danzas alocadas, de todas estas mujeres con esas miradas absolutamente vidriosas, cuando ya los grandes sombreros no se usan porque existe el cinematógrafo y nadie puede ir con un sombrero a cine. Y tampoco se usan porque ya existe el automóvil y usted no se puede montar en el automóvil con un sombrero lleno de plumas porque no cabe sino usted ahí en el carro. Entonces ahora vienen los sombreritos pequeños, vienen los zapatitos de tacón, vienen todas estas que se reemplazan a las botas y a las faldas largas, y vienen estos collares y estos tules y estas sedas y esta locura y este desenfreno de un mundo que quiere enrumbarse para olvidar que una guerra mundial, una hecatombe, porque eso es una de las cosas más humanas también, que la gente se harta de la tragedia, es que la tragedia es cansona. Y hay un momento en que quieren es olvidar. Y empiezan los Rolling Twenties y toda la influencia de lo que va a ser el Foxtrot. Va entrando esta época locada se extiende por toda Europa. Esto en Berlín era la locura total, eso se querían ir a botar por la ventana, porque esos tenían más que olvidar todavía, estaban bastante más amargados. Lo terrible de los Rolling Twenties, de toda esta época del Foxtrot y del Charleston, y de toda esta locura y este deseo desenfrenado de rumbear y de alegrarse y de todo eso, lo triste es que la sonrisa que la era del Foxtrot va a dibujar en la gente, la va a acabar de un solo cuajo la Gran Depresión. Y en esa época, ya después cuando estalla la crisis de Wall Street y toda Europa se arruina en una reacción en cadena tras la caída de la bolsa de valores, en el momento en que los ahorradores empiezan a botarse de los edificios de la bolsa, cuando empieza a caer la moneda y se rompe toda la economía. La crisis del año 30 va a ser tan dura, que va a ser inevitable la Segunda Guerra Mundial. Digamos, uno de los factores gravísimos es la crisis del año 30. Alemania había logrado recuperar un poquitico de su economía, pero una cosita desde el 28 más o menos razonable, y la crisis la hunde. Inglaterra se quedó esperando las indemnizaciones alemanas que no llegaron porque no había billete para eso, y la crisis del año 30 la hunde. Y van hundiendo economías por economías. Como un castillo de naipes se cae la economía mundial, la primera gran crisis del capitalismo. Que eso después, el círculo de economistas de Cambridge entenderían que son los principios de la incertidumbre en la economía, que la economía tiene crisis y tiene bancarrotas. Y se están formando los grandes pensadores como economistas, como después veríamos que sean Keynes, y todos ellos conocieron en la crisis del año 30 las sombras de una economía que parecía ascendente. Entonces, en esta época están pasando muchas cosas. El deseo de olvidar, la matanza tan terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hace atraer a la gente sobre otro género de literatura. Hay otro tipo de cosa que atrae la atención de las personas: las novelas de Agatha Christie, las novelas de misterio. Las novelas de misterio son importantísimas porque usted, después de haber visto una carnicería de esas, así sin sentido, pues 1.200.000 hombres en Somme y 750.000 en Verdún, tiene un encanto particular averiguar quién mató a ese ciudadano que estaba en el Expreso Oriente y en el cual cada uno se fue viendo involucrado a partir de las diferentes e inquietantes miradas del vagón comedor. Se vuelve encantador saber cómo fue que fueron desapareciendo uno por uno en los 10 indiecitos, o cómo fue que estos personajes van a encontrarse en las diferentes novelas. Este inspector Hercule Poirot
empieza a investigar un crimen que lo va a llevar a conocer la psicología de cada uno de los personajes, y mediante un ejercicio de lógica y deducción, a usted lo entretienen un buen rato tratando de averiguar quién mataría a la señora que viajaba o al señor del Expreso Oriente, de la muerte en el Nilo, del gato y el ratón, de todas estas historias con las que Agatha Christie se vuelve una parte fundamental del alma inglesa. Eso también es parte de la necesidad de saber de otras cosas. Virginia Woolf decía que era necesario que mucha gente escribiera sobre muchas cosas, porque que solamente literatura de guerra, eso no se lo aguantaba nadie, que era importante que hubiera muchos temas en la sociedad, que la gente escribiera sobre muchas cosas, aunque le parecieran triviales o no. Hay un momento en que las sociedades necesitan ampliar la mirada más allá de la guerra y ver muchas otras cosas, o si no parece que el mundo solo fue eso. Y las novelas de misterio, toda la goma de Agatha Christie, porque esto llegó a ser un vicio, la cosa más impresionante, todo el mundo pegado de las novelas de Agatha Christie, tratando de desentrañar los finales, mirando sospechosos en todos quién es el asesino, a través de las diferentes pistas y claves que va dejando con su estilo errático, etéreo y siempre calculado Hércules Poirot, porque nunca parece que supiera para dónde va, pero el tipo tiene perfectamente claro qué es lo que va a hacer siempre, hasta cuando lo reúnen en el vagón comedor y les notifica quiénes y de qué manera y con qué motivos ejercieron el crimen. Entonces hicieron el asesinato. Entonces todo esto va a formar parte del modo de vida inglés, y la cultura inglesa, como la vamos conociendo, se forma en una gran medida en esta época, en el periodo entre guerras. Y es una época, digamos, de muchos sucesos y también de una necesidad muy grande de mirar otras cosas. En esta época sucede uno de los episodios románticos más resonados de todos los tiempos, una de esas historias verdaderamente impresionantes de amor. En un discurso radiofónico, Eduardo VIII, príncipe de Gales y rey del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda y los dominios británicos y emperador de la India, el 11 de diciembre de 1936 abdica al trono, a la mismísima corona británica. Y lo dice: por fin puedo decir unas cuantas palabras por mí mismo. Nunca he querido ocultar nada, pero hasta ahora me era imposible constitucionalmente hablar. Hace apenas unas horas he cumplido mi último deber como rey y emperador, y ahora que mi hermano el duque de York me ha sucedido, mis primeras palabras deben ser para declarar mi lealtad hacia él. Lo hago con todo el corazón. Todos conocéis las razones que me han impulsado a renunciar al trono, pero quiero que comprendáis que no he olvidado al país o al imperio que como príncipe de Gales y al final como rey he intentado servir durante 25 años. Debéis creerme cuando os digo que me hubiera resultado imposible llevar la pesada carga de esta responsabilidad y desempeñar mis deberes como rey como hubiera querido sin la ayuda, el apoyo de la mujer que amo. Wallis Simpson, una mujer norteamericana y divorciada, es la razón de una abdicación del rey al trono. La historia más romántica de la época, un hombre declina el trono de Inglaterra y del Imperio Británico por amor. El discurso de abdicación, pronunciado el 11 de diciembre de 1936 por Eduardo VIII, conmocionó a la Gran Bretaña, pero hipnotizó a los románticos de todo el mundo. Fue una cosa absolutamente impresionante, que nunca a nadie había dejado antes un trono por amor,
de esa manera y con esa manera como los británicos aman sus mitologías, su literatura, toda esa cantidad de relatos míticos, esto es una cosa bastante llamativa. Y su hermano, el duque de York, era un tipo que nunca quiso ser rey y nunca tuvo ese problema. Él era un hombre de campo, de haciendas, un hombre pacífico, más bien modesto, de un carácter introvertido. No tenía nada que ver con la pompa de la realeza. Nunca quiso eso. Y de buenas a primeras, sin comerlo ni beberlo, sin tener ninguna intención, sin saber cómo, le tocó ser rey de Inglaterra porque su hermano se enamoró. Como él no era primogénito, pues entonces no era su problema, pues es problema de los primogénitos, los demás que nacen para otra cosa. Y ahí abdica el hermano, y por amor, eso no pasaba nunca. Este pobre hombre, el duque de York, va a tener que gobernar Inglaterra. Jorge VI va a asumir el trono de Inglaterra. Los laboristas entraron ya al poder, estuvieron 8 meses en el poder. Lloyd, el presidente que llevó a los ingleses a la victoria en la Primera Guerra Mundial, siempre los ingleses les hacen la misma. El que los lleva a la victoria, ese no es el que los va a llevar a la paz. Inmediatamente terminada la guerra mandan las elecciones y lo bajan. Le hicieron lo mismo a Lloyd George que le irían a Churchill. De pronto, con la extraña sabiduría de no querer darle a un hombre que ha desarrollado a partir de la gloria de la victoria tanto poder que el mismo pueblo inglés no sea capaz de manejarlo después, para que no les pase cosas, digamos, o para que no sean personajes tan influyentes como De Gaulle, que después eso no se podía gobernar sin él porque los había salvado los alemanes. Entonces es un poco como en el sentido de la figura del tirano griego. Los griegos nombraban a un tirano al que le daban plenos poderes cuando estaban en una crisis, y ese personaje tenía todo el poder. Cuando terminaba la crisis, el tirano no solamente era depuesto, sino era exilado. Lo llevaban al ostracismo para que no pudiera nunca cosechar sus triunfos de la guerra en aras de una victoria política en tiempos de paz. Así que Lloyd George, que gobernó durante la Primera Guerra Mundial, sale en las elecciones, como después le pasaría a Churchill, saldría en las elecciones. Entonces, los laboristas llegaron por primera vez al poder y duraron 8 meses, pero fue un triunfo colosal, porque es la primera vez que representaciones verdaderamente populares llegan al poder. Remueve esa inamovible estructura de clases. Se ve, digamos, alterada por la Primera Guerra Mundial. Ahora, como Inglaterra es un imperio, entonces nos toca tener noticias desde el imperio. Noticias desde el imperio es qué está pasando con los dominios ingleses en ultramar. Resulta que en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, los ingleses, en la premura y la necesidad económica de mantenerse en esa guerra, le han prometido a la comunidad judía internacional que en la tierra llamada Palestina existirá el Estado de Israel. Esto es una promesa de la corona británica y se llama la Decisión Balfour. Esta promesa viene a las intenciones de un pueblo que ha jurado sobre la colina de Sión, que ha jurado en Basilea, Suiza, que no descansarán hasta no tener un Estado en Israel, y a eso lo llamarán sionismo. Eso es el movimiento de Theodor Herzl, que surge a partir del asunto de la affaire Dreyfus, en que el capitán André Dreyfus, después de haber sido desprovisto de todos los honores, deshonrado y desacreditado públicamente, acusado de traición por Francia en la guerra contra Alemania por Alsacia y Lorena, la de Sedan, en ese momento, cuando se dan cuenta, Émile Zola lo defiende, sospecha de toda la culpabilidad del asunto y descubre que el capitán Dreyfus no solamente es inocente, sino que fue llevado a juicio por judío, y lo que en realidad se esconde detrás de su condena es el antisemitismo de las sociedades europeas. Esa es la copa, la gota que faltaba para regar la copa, y eso es lo que va a hacer que definitivamente la comunidad judía internacional no aguante más y se proponga como una decisión histórica crear el Estado de Israel. Esa decisión histórica coincide con una necesidad de créditos muy grande que tiene Inglaterra, y por esos préstamos, digamos, en contraprestación, ellos le dan la promesa que en la tierra llamada Palestina existirá el Estado de Israel. 3 años después de 1917, cuando el Imperio Turco Otomano ha caído en 1920, el Imperio Turco Otomano está siendo repartido, ya totalmente quebrantado por la Primera Guerra Mundial, ya quebrantado por la rebelión de los jóvenes turcos.
ya después de todo esto, la vieja ambición de los ingleses y de los franceses de tener territorios allá, la influencia en el Suez, todo el reparto del Medio Oriente por el camino hacia la India y por el petróleo, se concreta en la repartición del Imperio Turco Otomano. Y el Imperio Turco Otomano es un botín, imagínense todo el Medio Oriente, y ese es el del famoso cuento de Gulbenkian, que saca su lápiz rojo y dice: estos son los límites del Imperio Turco Otomano y de lo que saquen de ahí quiero el 5%. Y esa es una de las fortunas más grandes del siglo, el hombre del 5%. Ahí es cuando arman el mapa del Medio Oriente y lo arman sobre los yacimientos de petróleo, sobre los intereses que se están repartiendo esa zona. Es un botín. Y dentro de ese botín, para convencer a los árabes que, digamos, ayuden en la partición, ellos están en la mesa, ellos son parte de la comida, son parte del menú, pero para convencerlos de su participación o, digamos, de su protagonismo en la repartición del Imperio Turco Otomano, los árabes fueron, recordémoslo, artífices de la rebelión a través de toda la movilización con Lores de Arabia. El Imperio Británico le promete a los árabes en 1920, con la misma cara con que le prometió a los judíos en 1917, que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe. Y hay una doble promesa de una misma tierra a dos pueblos. Y cada uno de estos pueblos va a hacer efectiva su promesa. Cuando usted compra un lote, ¿usted qué hace? Lo cerca, ¿cierto? Lo arregla, lo limpia, lo pone bonito, porque usted compra un lote. Pues eso es lo que van a hacer los judíos. Van a empezar a crear cosas en Israel, en la tierra que se les dio, y esto es gradual y paulatino hasta 1935. En 1935, las leyes de Nuremberg en Alemania prohíben a la población judía ejercer sus profesiones, caminar en los sitios públicos, montar en bicicleta, sentarse en el frente de su casa. Y las leyes de Nuremberg auguran cosas terribles. Nadie imaginaría que tanto, pero terribles. 150.000 judíos llegan en un año a Palestina, huyendo de las leyes de Nuremberg, y la correlación de fuerzas entre los árabes y los judíos empieza a cambiar dramáticamente con la cantidad de migración judía que va llegando. Entonces empieza una presión doble sobre Inglaterra, que a ratos permite la migración judía y a ratos la tranca. Cuando la prohíbe, eso se llama la Carta Blanca y el Libro Blanco. Y cuando la ayuda, le empieza a portarse de una manera ambigua, como una niña que va con dos novios a una fiesta y a uno le da picos en la cocina y a otro le da picos en la sala. Al final de la fiesta terminan a puños y nadie sabe qué les molestó. Resulta que Inglaterra se pone a tener una actitud ambigua de permisibilidad alternada con prohibición según la presión. Si la presión judía es muy fuerte, permite las migraciones. Si la presión árabe es muy fuerte, tranca las migraciones. Y en 1936, cuando una rebelión árabe, en ese momento utiliza a los judíos como fuerzas de choque para reprimir la rebelión árabe. Y de esa manera se va formando otro de los grandes conflictos de todo el siglo XX, y se nos acabó el siglo XX y no lo hemos resuelto todavía. Lo tenemos en un estado agónico de un proceso de paz casi muerto, pero aún, digamos, es casi está en cuidados intensivos, pero todavía vive el paciente. Pero ese conflicto nos va a llevar todo el siglo XX, porque es a partir de la doble promesa. La idea de que estos pueblos fueron enemigos toda la vida no es cierta. Mahoma, en el pacto del año 1, cuando empieza a hablar de cómo van a ser las relaciones del Islam con el resto de los pueblos, dice que los judíos son creyentes y que serán respetados por los árabes y por los musulmanes en tanto estén con ellos del mismo bando en las batallas. Las guerras en los tiempos de la media luna fértil eran entre todos los pueblos, no particularmente contra el pueblo de Israel. Estos pueblos tienen más en común a lo largo de la historia de lo que los separa. Es el siglo XX el que trae la amarga separación entre estos pueblos y arma este conflicto, y esta gradual forma de enfrentarse va a llegar a su punto álgido cuando en 1948, ya después de la guerra, se declara el Estado de Israel. Y de ahí en adelante, pues va a haber 5 guerras y todo lo que vaya a pasar. Pero ese conflicto se origina acá, en la repartición del Imperio Turco Otomano, en el momento en que los ingleses y los franceses logran su objetivo previsto desde antes de empezar la Primera Guerra Mundial, que es fundamentalmente repartirse el Medio Oriente. Noticias sobre el imperio. ¿Para qué era importante el Medio Oriente? Para la India. Todo es importante para la India. Todo sucede por la India. Entonces lo importante era tener una ruta asegurada hacia la India, que tuviera claro que nadie pudiera impedir
que se llegara allá. Y en la ruta hacia la India, y a propósito de la India, y para proteger la India, en la India está ocurriendo algo que el mundo entero conocerá, porque un alma grande está empezando a darnos una de las lecciones más importantes de todo el siglo XX. Mohandas Karamashi Gandhi empieza la ruta de la sal. Él va a hacer la caminata, la gran marcha de la sal en los 30 y nos va a enseñar a todos y va a enseñar a un mundo que creía que la violencia era la partera de la historia y que la guerra era la política de por otros medios, que hay maneras eximias y nobles de buscar el enaltecimiento espiritual y la autonomía de los pueblos. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa, cómo empieza toda la campaña de la independencia de la India, y cómo esto va sucediendo en este periodo, y cómo le va a dar todas las lecciones del mundo a Inglaterra y al mundo entero. Entonces, desde los locos años 20, desde las duras luchas de las sufragistas, desde todas las transformaciones que están sucediendo en Inglaterra, desde los románticos suspiros de Wallis Simpson y del rey Eduardo VIII, desde todo este mundo que se está tratando de formar con los ojos cerrados para no ver la hecatombe que se avecina, desde esta cantidad de florecimientos culturales, sociales, políticos, desde la profundidad de Virginia Woolf, la lucidez de Yeats, la maravilla de Joyce, desde los espacios de toda esta creación de la cultura inglesa, en la narración de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes, ¡feliz domingo! Más allá de todo lo tolerable, con un pueblo al que se le achacó una responsabilidad histórica por encima de todos los acontecimientos, porque además esta fue una carnicería de todos. Entonces, en ese momento, Francia, digamos, apuntala, Francia es la que les bota la estocada, Francia les da la herida de muerte, la da Francia. Estados Unidos, cuando ve las dimensiones del tratado, ve que eso no es un amnisticio, que eso no es el fin de una guerra, que eso no es una paz, que eso es la institucionalización de una venganza. Entonces los Estados Unidos dicen no tampoco. Y entonces los Estados Unidos no ratifica el Tratado de Versalles porque no era eso a lo que fue. Ellos fueron al amnisticio, no a la venganza. Entonces el Tratado de Versalles está cojo de entrada porque los Estados Unidos, que en ese momento empieza a tener una presencia importante a nivel internacional, no lo ratifica y no forma parte de la Sociedad de las Naciones. Entonces, la sensación que va a tener Inglaterra es que se les fue la mano y que ellos podrían o deberían haber hecho algo para evitar una venganza, una hazaña como la que se permitieron con Alemania en ese momento, y va a haber como una sensación, de que ellos podrían haber hecho algo diferente y no lo hicieron. Eso va a motivar mucha de la línea conciliadora que los ingleses van a tener en el periodo entre guerras con todo lo que tiene que ver con los alemanes. Y el que los alemanes se vayan a sentir tan traicionados, tan furiosos, tan entregados, tan vencidos, tan humillados, sin sentirse derrotados, porque ellos no estaban derrotados. Ellos estaban en un momento en que querían acabar la guerra. Cenizas, ve todo lo que se quemó, lo irreparable, lo que no volverá a ser, lo que nunca existirá ya más. Entonces es que le viene la amargura, la nostalgia, la tristeza, la desazón. Eso es una posguerra. Y una posguerra, en las condiciones en que fue la Primera Guerra Mundial, es como para pagar e irse. Toda la nobleza, la más eximia nobleza de los ingleses, murió en los campos de batalla. Estos personajes como Lord Huslemer, el de la duquesa de la calle Duke, una miniserie maravillosa que contaba estos periodos, todos esos Lord Huslemers van a morir allá. Y va a haber, una composición social totalmente diferente en Inglaterra de ahí en adelante, y una sensación de que algo horrible y monstruoso ha pasado. Esa sensación es mucho más fuerte, obviamente, en Alemania y en Hungría, y esa sensación va a tener su expresión más clara en los surrealistas y en el Dada. Son las vanguardias artísticas del siglo XX, esas vanguardias de los años 20, las que le van a poner cara al horror, las que van a poder expresar esa sensación de vacío y de monstruosidad, ese suicidio de la razón que los europeos sienten después de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando los que les quedó fueron una gran cantidad de tumbas.
Entonces hay una sensación de desazón, una sensación de algo terrible, terrible, de un malestar colectivo. Una cosa terrible sucedió, fue la Primera Guerra Mundial. Entonces el triunfalismo dura poco y está realmente poco soportado porque lo que ellos tenían que ganar después de esa guerra, una guerra que costó tanto, tiene muy poca ganancia, así usted gane. Ganar sobre una muerte de esta. Llama a los alemanes al amnisticio, los llama a una paz fresca, sin vencedores, sin vencidos, pero les pone como condición que se vuelvan una república. Entonces ellos dicen, bueno, si esa es la condición de negociación, no hay problema, le decimos al Kaiser que abdique, el Kaiser abdica y Alemania se vuelve una república y entran a negociar. Cuando ellos se sientan a negociar en Versalles, ellos están ganando, o por lo menos en una posición militar muy importante, sobre todo al haberse liberado y haber ganado todo el frente oriental. Entonces ellos se sientan tranquilos, todo bien, ningún problema, frescos de la vida. Bajo la palabra de Wilson, se sientan a negociar con Lloyd, Poincaré, se sientan y negocian. Y de pronto les salen con que no, que es que les van a despedazar los territorios, que es que los van a declarar culpables de la guerra, que es que los van a poner a pagar la reconstrucción europea. Mejor dicho, el Tratado de Versalles es una sorpresa de la mesa de negociación. Ellos fueron a firmar un pacto de terminación de guerra y terminaron descuartizados y totalmente despedazados en ese pacto, en la negociación, porque Francia tenía preparado eso a partir de la venganza de la batalla de Sedan. Pero los alemanes no sabían eso. Por eso los alemanes se van a sentir profundamente traicionados. Ellos sienten que algo terrible pasó con ellos, que la injusticia que se metió con ellos fue muy grande, y de alguna manera Inglaterra va a sentir eso después. Inglaterra siempre va a tener como ese karma con Alemania. Siempre va a sentir que ellos, digamos, por pasividad, permitieron un maltrato más. Y después, cuando termina la guerra, es cuando se da la rebelión espartaquista y la rebelión se pierde. Entonces, un discurso diferente pierde la oportunidad de ser escuchado cuando Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en Alemania son asesinados. Y sobre la amargura y la sensación de una traición y de una entrega que efectivamente sucedió, es que Hitler va a sacar el discurso nazi. Es decir, el discurso nazi tiene dos fuentes: la profunda humillación alemana, la traición de la que fueron víctimas, y toda la amargura económica que viene después para tratar de pagar la guerra. Entonces, en un principio los ingleses están entusiasmados con las indemnizaciones alemanas, porque se habla de que como Alemania va a indemnizar Europa, pues eso a todo el mundo le va a llegar billete. Mentiras. Alemania no tiene con qué caerse muerto. Y la expectativa que se genera sobre un dinero proveniente de las indemnizaciones alemanas no va a llegar nunca. Entonces, en un principio hay una sensación de triunfo después de la guerra por parte de los ingleses, y después viene el desencanto, y después del desencanto viene la amargura, y después de la amargura viene el horror y la sorpresa y ya, digamos, el enfrentarse a la barbarie. Porque ya se ponen a pensar, digamos, una guerra es como un incendio. Usted en un incendio, pues tiene que estar pilas para salvarse. Tiene que estar viendo a ver qué es lo que está pasando, salvarse usted, salvar la gente, salvar a todo el mundo y poder salvar las cosas que sea posible sacar de las llamas. En un incendio no hay tiempo de reflexión, no hay tiempo de medir las cosas que se hacen, porque es una actividad puramente instintiva, solo la supervivencia juega ahí. Cuando ya pasa el incendio y usted ve las... Buenas. Después de todo el esplendor de la era victoriana, se metieron con toda su civilización y con toda su maravilla a las trincheras, y allá encontraron el peor camino de la amargura. Y el desenlace de la Primera Guerra Mundial es tan terrible que el mundo queda en suspenso entre dos guerras, sin saber que se precipitará de una manera brutal a la segunda. El desenlace es tan amargo porque en el momento en que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial para hacer la revolución, en ese momento libera todo el frente oriental alemán.
Entonces, Alemania puede movilizar todas las divisiones que tiene en el frente oriental para organizar un contraataque a Francia. Eso le da una ventaja militar muy grande. Cuando llegan los norteamericanos, los alemanes tienen bastante, digamos, poderío bélico todavía y están lanzando una contraofensiva, pero están exhaustos. Sienten que no pueden enfrentar a los norteamericanos, no porque no tengan el poderío bélico, porque de pronto hasta lo tienen, sino porque es que están realmente exhaustos, ya lleva mucho tiempo la guerra. Entonces, en ese momento, es cuando el presidente Wilson